supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Bienvenidos, ¿cómo han estado? ¿Cuántos hemos sido edificados con estas enseñanzas que estamos viendo de 9 a 9:45? Para poner a los hermanos que no hayan venido o que no hayan podido, que estaban viajando, estamos viendo unas enseñanzas, estamos viendo el libro de Romanos de una forma muy expositiva de 9 a 9:45. Entonces, si usted le es posible y puede, el domingo se levanta un poquito más temprano y viene y se prepara y se capacita en la palabra del Señor. Son unas muy buenas enseñanzas, aunque son grabadas, las vamos a editar y también las vamos a subir a nuestras plataformas de YouTube y de Facebook. Entonces, para que si usted no las puede ver, pues también allí también las pueda ver la repetición. Amén. ¿Cuánto nos gozamos en esto? Amén. Damos gracias al Señor por el hermano Jaime, por su esposita y por cada persona que coloca la mano en el arado. Amén. ¿Cuánto nos gustan las estadísticas o cuántos a veces para formarnos de algo necesitamos saber de las estadísticas? Pues resulta que en el año 2022 en Colombia se registraron cerca de 77,000 casos de violencia intrafamiliar, donde las mujeres son las más afectadas. Muchas fueron vilmente asesinadas por su pareja sentimental, incluidos también niños que fueron vilmente asesinados y fueron víctimas de abuso sexual. Según el informe de Medicina Legal, esto es una cifra preocupante que lamentablemente va en aumento. Según las estadísticas, se denuncian en una hora 14 casos de violencia intrafamiliar. Imagínense entonces la magnitud, fuera de los que no se denuncian. Innumerables casos que hemos visto en medios de comunicación y otros miles que no son conocidos o asimismo no se denuncian por temor de las víctimas. Así que esto realmente nos lleva a darnos cuenta que estamos en un periodo de la historia donde la maldad, la violencia y el engaño están tomando ventaja en la humanidad. Un mundo perverso, una generación que no busca de Dios, una generación violenta, una generación libertina que hace lo que bien le parece. Lamentablemente la generación que está o el panorama que tenemos actualmente ante nuestros ojos. Ahora bien, es importante y muy pertinente que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no callemos, sino que al contrario nosotros podamos defender la familia y mirar cuando pasa todo esto realmente qué es lo que dice realmente la Biblia. Así que el mensaje que el Señor me ha permitido y que ha colocado en mi corazón traer el día de hoy tiene que ver con la familia según la Biblia. La Biblia es el pilar realmente, o la familia es el pilar realmente de nosotros, es la base de una sociedad. Quiero que entienda que antes de que el Señor formara los gobiernos, de que formara las instituciones, lo primero que hizo, ¿qué fue? Formar una familia. Por eso la importancia de la familia. Por eso está primeramente Dios, luego del Señor está la familia, luego está el trabajo y cuarto está la iglesia. Es un orden que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios. Entonces la familia realmente es muy importante. ¿Cuántos tienen familia? Todos pertenecemos a una familia, ¿cierto? Los solteros pues tienen a sus padres, los casados tenemos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y la familia es algo maravilloso, realmente pues con la familia es que convivimos, con la familia es que compartimos, nuestras familias realmente nos conocen realmente cómo es que somos. Entonces es muy importante saber nosotros cómo nos manejamos adecuadamente dentro de la familia, como padres, como hijos, como hermanos, como suegros. Pero realmente la Biblia pues nos da realmente una pauta acerca de esto. Así que el propósito de este mensaje es que realmente nosotros tengamos familias en Dios, tengamos familias conformes o familias en Cristo conforme a los estatutos y a los mandatos que Dios ha ordenado. Familias que seamos de buen testimonio y aunque realmente nosotros no podamos detener la maldad que hay en el mundo, entendemos y creemos la palabra del Señor Jesucristo que manifestó que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea que así el mundo vaya hacia el borde, hacia el precipicio, nosotros debemos tener mejores familias. Cuando predicamos el Evangelio, gloria a Dios, algunos vienen a Cristo, pero una forma de predicar el Evangelio también es siendo buen testimonio como familias, que nuestras propias familias nos puedan ver como un testimonio claro y vivo. Pero imagínense si decimos que somos cristianos y nos la pasamos con el esposo o la esposa con malas palabras, con divisiones, pues ¿qué van a pensar los otros? No, yo no quiero nada de eso.
Y a veces lamentablemente pasa así, hay muy malos testimonios. Y obviamente el fundamento de este mensaje no es juzgar a nadie, sino por el contrario, es ser exhortados, que nosotros podamos aprender un poco más de lo que el Señor habla por medio de su palabra conforme a la familia, que tengamos familias en Cristo. Yo soy un agradecido primeramente por mi familia, por mi esposita, por mis bellos hijos que tanto se parecen al papá, y gracias realmente por ellos, porque son buenos hijos. Usualmente las personas dicen: yo tengo los mejores hijos. Usualmente casi nadie habla mal de sus hijos, pero siendo honesto, yo le doy gracias al Señor por mi esposa y por mis hijos. Son de gran bendición. Mi esposa hace realmente esa ayuda idónea. Mi esposa de allá dice: así es. Así que le pido que disponga su corazón, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Así que para poder entender el modelo de familia establecido en la palabra, vamos a buscar evidencia bíblica y vamos a ir al principio, al comienzo, al Génesis. Así que si usted trae su Biblia, puede abrirla en Génesis capítulo 1, versículo 27. Si no tiene su Biblia, aquí están los versículos en los monitores. Y si no tiene una Biblia, pues la iglesia posiblemente puede proporcionarle una Biblia. Génesis 1, 27. Génesis es el primer libro, es muy fácil de buscarlo. No como cuando nos dicen vamos al libro de Ageo, al libro de Esdras, como que miramos a ver a dónde es que está, ¿cierto? Entonces Génesis es muy fácil. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo los hizo? Varón y hembra los creó, hombre y mujer. Entonces entendemos en este versículo que somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que Él creó y estableció una familia sobre un hombre y una mujer. Así que ese es el diseño original, que por ningún motivo puede ser cambiado, por ningún motivo puede ser adulterado ni cuestionado. Así los gobiernos hoy en día promulguen y aprueben leyes que cambian lo establecido por el Señor, realmente hay un diseño original que fue el que estableció realmente el Señor. Lamentablemente estamos en un tiempo de maldad, un tiempo de perversidad, donde las élites de maldad, los gobiernos, su agenda LGTB está bombardeando continuamente el modelo de familia establecido por Dios según las Escrituras. Es muy recurrente ver ahora en cualquier serie de televisión, en cualquier noticiero, reality, propagandas, donde se incita a la ideología de género y a la inclusión de esta norma sobre sí. No sé si usted ve, inclusive ahora en uno de los canales de noticias más conocidos en Colombia, ahora tiene también una presentadora, un presentador que es de este grupo. En días anteriores, no sé si ustedes recuerdan, tuvo lugar en el centro de convenciones de Nueva Orleans, en Estados Unidos, el reinado de Miss Universo. No les pregunto que cuánto lo vieron, porque me imagino que no estarían viendo eso. Pero más sin embargo, se convocaron allí las mujeres más bellas de cada nación. Este certamen fue presidido por primera vez en su historia por una persona transgénero, quien es un hombre que ahora es mujer y es el dueño de ese certamen. Un empresario tailandés, el cual se presentó ante las cadenas de televisión más influyentes del mundo, ante cientos de naciones que estaban presenciando este evento tradicional, mostrando allí todo su esplendor, su cambio de género, y convertido como toda una mujer, como toda una princesa. Y aunque la Biblia ciertísimamente dice que debemos sujetarnos a las autoridades, pues también la Biblia nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos en un tiempo difícil y lamentablemente toda esta introducción que yo le estoy mostrando es para darnos cuenta que es un ataque contra la familia. Las nuevas generaciones o nuestros niños van a crecer completamente confundidos. Y estoy hablando de familias que realmente pues no tienen temor de Dios. Por eso esperamos que nosotros podamos instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos en el camino correcto, en el camino del Señor. Entonces es muy importante que nosotros realmente miremos la Biblia y miremos realmente la familia. De modo que cuando se establece la familia entre un varón y una mujer, según su ordenanza, es cuando Dios realmente bendice la familia. O sea, cuando hay una unión entre un hombre y una mujer, es bendición realmente de Dios. Triste y lamentablemente, también aquí en Bogotá hay una iglesia cristiana
con un pastor aparentemente cristiano que es homosexual, tiene su esposo y allí casan a parejas LGTB del mismo sexo, allí en la localidad de Chapinero. Esto es triste, es vergonzoso, pero si yo veo las escrituras, dijo Jesús que todo esto era necesario que aconteciera. En 8 días, hago un paréntesis, si el Señor permite, vamos a estar viendo un tema acerca de las señales que estamos viendo en los últimos tiempos. Lo que tiene que ver con la maldad, lo que tiene que ver con la globalización, con el engaño, con la mentira, porque es necesario que nosotros veamos todo ese panorama y lo llevemos a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para no desfallecer. Porque cuando miramos solo noticias, a mí me gusta ver noticias y mi esposa lo sabe, pero cuando una persona se enfoca a ver solo noticias y no mira la palabra, se va a preocupar. ¿Y qué será de mi vida? ¿Y qué serán de mis hijos? ¿Y qué voy a hacer? Y por eso es que se ve tanto desasosiego, tanta zozobra en el mundo, tantos suicidios, intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque las personas han dejado de lado a Dios. Ahí está el origen de la maldad. Cuando una persona no quiere contar con Dios, simplemente está expuesto a vivir una vida de maldad y de pecado. Entonces el Señor bendice realmente la relación entre un hombre y una mujer. Génesis 9:28 dice: y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? A la familia, al varón, a la mujer, a esta familia que el Señor constituyó. Dice que Él los bendijo, y no solamente los bendijo, sino les dijo: fructificad y multiplicaos. La única manera de fructificar y multiplicaos es entre un hombre y una mujer. Es la naturaleza de Dios. Si vemos los animalitos, entre un macho y una hembra, esa es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Pero ¿qué está haciendo el mundo? Transgrediendo, falseando el derecho, corrompiendo las leyes de Dios. ¿Hasta dónde estamos llegando? Y yo creo que somos esa generación que el Señor nos ha permitido ver esa maldad en todo su esplendor y en todo su furor. Por eso tenemos que agarrarnos bien realmente de la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos, dejar un poco del mundo y volver realmente a la Biblia, volver realmente a Dios. Por eso la importancia de que usted venga a un discipulado, de que usted abra su Biblia, de que usted aprenda, de que usted pregunte. Aquí tenemos enseñanzas que son expositivas, donde podemos preguntar, donde se resuelven las preguntas, las inquietudes. ¿Para qué? Para mirar a través de la palabra de Dios. Así que necesitamos más iglesias bíblicas, con maestros bíblicos, con servidores bíblicos que amen al Señor, pero ante todo que tengan esa familia conforme al corazón de Dios. Dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el diseño que se está promoviendo es un falso diseño, es un diseño desdibujado, es un diseño perverso, un diseño diabólico, un diseño anti Dios. Ese no es el orden de Dios. Cuando vemos estos matrimonios igualitarios, así se lo quieran normalizar, aparentemente la inclusión, desde el Papa en adelante dice que eso no es un crimen, que es un pecado, pero que tranquilos, que se pueden casar. Es realmente el mensaje que se está dando. Y muchas iglesias que se llaman cristianas también están aceptando eso. Dios es amor, bienvenidos. Claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. No es que cambie, no es que el Señor, bueno, dejémoslos que hagan lo que bien les parezca, no. Ahí están los mandatos bíblicos desde el libro del Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números. Ahí están los mandatos y el orden que Dios estableció para nosotros. Y eso no tiene negociación, no tiene cambio. No nos equivoquemos. Entonces ese diseño es un diseño falso, desdibujado, perverso, diabólico, anti Dios. Ahora bien, ya que tenemos la familia definida, ya que usted sabe que el orden de Dios, la familia es entre un hombre y una mujer, porque lo sabemos, pero es necesario que lo veamos a través de la palabra. Vamos a ver cómo debe ser el comportamiento mutuo entre los integrantes de la familia. Así que para evitar que los genuinos creyentes hagamos parte de esas estadísticas nefastas que citamos como introducción, vamos a ver cómo debe ser el trato, primeramente mutuo, entre los esposos. Si usted tiene su esposa ahí, esté listo con el codo, decirle: oiga, escuche,
Si su esposo o su esposa no vino, puede reproducir este mensaje, escucharlo, tomar apuntes y créame que le va a ser de gran bendición. Cuando yo preparo estos mensajes, cuando estudio estos bosquejos, realmente el primero que soy edificado soy yo, porque soy el que estoy dando el mensaje, ¿cierto? Y tengo que aplicarlo. Y mi esposa usualmente me pregunta, ¿de qué vas a predicar? Esto ya no me preguntó, por eso no le dije, pero ahorita tiene la exposición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, allí en el Nuevo Testamento. Dice allí el apóstol Pedro, vosotros, ¿hablando a quién? A los hombres. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo debemos vivir con nuestras esposas? Sabiamente. Pastor, pero ¿cómo hago o cómo tengo esa sabiduría? Santiago 1:15. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Regresamos al versículo anterior, 1 Pedro 3:7. Entonces ya sabemos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo. No, usted puede decir, pastor, yo tengo 3 carreras, estudié en la Nacional, aquí, allá, tengo títulos. Eso no te sirve de nada si no tienes temor de Dios. Si no amas a tu esposa, conforme dice la palabra, de nada realmente nos va a servir. Entonces debemos vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo es un vaso frágil? Que hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Sí ha visto esas cajas, esas encomiendas que le ponen un aviso rojo con unas letras amarillas que dice trátese con cuidado, frágil? Porque si, ¿qué pasa? Si lo golpean o lo dejan caer, se rompe. Y así nosotros debemos tratar a las mujeres. La pregunta sería en esta mañana, esposos, ¿estamos tratando a la mujer de esa manera? ¿Cierto? A veces se nos olvida y creemos que es como una... Correcto. Entonces debemos tratarla como a vaso más frágil, con mucho cuidado, con mucha ternura. Y dice también el versículo, y como a coherederas de la gracia de vida, de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así que si estamos siendo malos esposos, nuestras oraciones van a ser completamente nulas. Puedes orar, ayunar, todo lo que quieras, pero si estamos desatendiendo al mandato de Dios, yo creo que tenemos que examinarnos. Entonces, como a vaso más frágil, con cuidado, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. También dentro de ese cuidado frágil está también el sustento para ella y para su familia. Esto es muy importante. Yo creo que los que me conocen, los que me han invitado a sus casas, los que han ido a mi casa, usualmente le pregunto por su esposa, por su esposo, le pregunto que cómo están, a veces le pregunto que cómo están sus finanzas, pero no es para entrometerme en lo ajeno, sino para saber qué calidad de vida le está dando usted a su familia. Porque si un hombre no provee para su casa, créame que vamos a tener problemas. El hermano puede estar todo el día metido en oración, en la iglesia, en ayuno, gloria a Dios, hermano, bendecido, en victoria, pero si no está proveyendo para su casa, ay, tremendo. Veámoslo, 1 Timoteo 5:8. Pablo allí al joven Timoteo dice, porque si alguno, está hablando a los creyentes, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de proveer para nuestra casa. Sabemos que estamos en tiempos difíciles donde la carestía, la inflación, entonces debemos ser más cuidadosos, como decían nuestros abuelos, cuidar el centavo, no malgastar. Necesitamos gastar, claro, pero el problema es cuando se malgasta. Entonces seamos cuidadosos con nuestras finanzas. Nosotros los cristianos debemos ser cuidadosos con eso. Si usted tiene tarjetas de crédito, mire cómo cancela eso y preferiblemente no las tenga. Sigamos. Y usualmente en la casa de estos hermanos, cuando no se provee para la casa, a veces pasa que hasta las cucarachas se trastean de esa casa porque no hay comida. Pero gloria a Dios. ¿Y cómo está, hermano? Bien, bendecido, aleluya, gloria a Dios en victoria. Y va uno a la casa de los hermanos y no le dan a uno ni tinto. Así que cuando vaya a su casa, por lo menos dele un tinto a este servidor.
Amén. Entonces hay personas o hombres que se vuelven un completo irresponsable, perezoso, cruzados de manos. Y estoy hablando de personas cristianas, de personas creyentes. Y eso lo dice en Proverbios 6, del 9 al 11. Yo le recomiendo que cuando usted tenga su tiempo, lea el libro de Proverbios. Ahí hay mucha sabiduría, son libros de sabiduría donde nos dan pautas, instrucciones para nosotros poder bendecir nuestra vida y la vida de nuestras familias. Dice en Proverbios 6, del 9 al 11, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces esperamos que en el pueblo del Señor, que en la iglesia del Señor no haya perezosos. Si no tiene trabajo, madrugue a buscar trabajo, ¿cierto? Es mejor madrugar a buscar trabajo. Levantarse, esforzarnos, ser valientes. En lo que hagas, hazlo realmente con adorno, mostrando siempre al Señor. Esfuérzate, hagamos las cosas realmente bien. Yo deduzco que nosotros cristianos en nuestros trabajos debemos ser los mejores empleados. Pero imagínense un cristiano llegando tarde, un cristiano cogiéndose las cosas del trabajo. ¿Y pasa? Sí, suele pasar. Y son esos malos testimonios de personas que posiblemente están en una iglesia, pero no han nacido de nuevo. Dicen: y yo soy cristiano y voy de vez en cuando a la iglesia, pero realmente están dando un mal testimonio. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos. Ustedes me conocen, saben que no me dedico de tiempo completo a la obra, trabajo y me esfuerzo bastante para poder bendecir también a mi esposa y a mis hijos. Porque imagínense el pastor allá cruzado de manos, durmiendo todo el día. Eso es rico, pero hay responsabilidades. Pero vamos a mirar algunos consejos para mantener buenas relaciones entre la pareja. Uno de esos consejos que yo le puedo dar es: no comentes tus problemas matrimoniales a tus amigos ni vecinos. Busca, si es necesario, una consejería familiar. Lo peor que puede pasar es cuando el esposo comienza a hablar mal de la esposa. Y no, es que esa mujer usted no la conoce. Y es que ustedes, y hablan mal de esa mujer. Pues realmente hablar mal de la esposa es hablar mal de uno mismo, porque dice que los dos son una sola carne. En los matrimonios usualmente hay inconvenientes. No hay matrimonios perfectos, pero la ropa sucia, ¿a dónde se lava? ¿Quién ha ido a lavar las medias sucias a la casa del vecino? Nadie. Cuando se va el agua, sí, buena. Una sesión. Y eso como que lo pensamos. Ni aún así. Pero entonces cuidemos de no comentar nuestros problemas matrimoniales a los amigos, ni a personas ajenas, en secreto. De hecho, ni involucres a tus suegros. Mire, lo peor que puede pasar en un matrimonio es cuando la esposa comienza a darle quejas a la mamá. Eso es poner completamente a la suegra contra el yerno. Eso es un problema. Yo tengo una relación espectacular con mis suegros, los amo muchísimo, les extiendo un saludo allí en Santander donde se encuentran, pero siempre que hablamos de otras cosas, de cómo está el negocio, de cómo está el trabajo, de cómo está el estudio de mi hija, pero jamás le hemos dicho a mi suegro de darle quejas. Hubo un tiempo pasado y eso fue lo peor, pero hoy en día hemos tenido madurez, adoptado madurez, y eso es de gran bendición. Entonces, obviamente, pues la imagen que tiene uno ante los suegros, pues es buena. Si mamá me llama y me dice: ¿cómo está tu esposa? Bien, madre, gracias a Dios, bien, en bendición, trabajando, haciendo eso. Qué bueno, me la saluda, por favor. Pero si coge el esposo: ¿y cómo está? No, usted no se imagina, esa mujer, eso me hace la vida imposible. Mamá, ¿yo por qué me salí de la casa? Yo quiero volver a la casa, ya tiene 50 años. No. Nos reímos, pero a veces es la realidad. Entonces no hables mal de tu esposa con otras personas. Hablar mal de ellas, hablar mal de tú mismo. La ropa sucia se lava en casa, no en casa ajena. Otra cosa, consulta con tu esposa, con tu esposo, todo proyecto, todo aquello que tú pienses hacer, compártelo con tu esposo o con tu esposa, si es el caso.
No hagas cosas a las escondidas ni a la tapada, porque ¿qué pasa? Si tú haces algo, inviertes un dinero y te equivocas, usted no sabe la retaíla que va a tener. Pero si usted le comenta a su esposa que va a hacer algo, y bueno, ella dice, algo que tienen las mujeres, y yo las felicito, las admiro, es que ellas ven lo que uno no ve. Y ellas tienen un ojo. Mi esposa cuando me dice, no, pilas con eso, yo ya sé que toca tener cuidado. Pero ella me dice, bueno, amor, sí, bueno, ¿y cómo te parece? Entonces hay un mutuo acuerdo. Y si acertamos, pues acertamos ambos. Y si nos equivocamos ambos. Pero cuando no se consulta, te va a tener problemas. Pero es que a usted eso le pasa por no comentarme. A eso le pasa a usted por tomar las decisiones. Entonces lo mejor es que le podamos consultar a nuestra esposa, rendir cuentas. Rendir cuentas es bíblico. ¿Sí sabía usted eso? Tenemos que rendir cuentas. Y hay gente que no le gusta rendir cuentas. Pero es que yo soy el hombre. ¿Y yo por qué tengo que rendir cuentas? ¿Y yo por qué tengo que mostrarle cuánto me consignaron en la cuenta del trabajo? Mi esposa me hace ojos, pero yo te cuento, yo te digo, ¿cierto? Mis hijos están de testigos. Tengo aquí 2 testigos, a favor o en contra. Hijos míos, a favor. Te rindamos cuentas. Otra recomendación que yo le puedo dar muy importante y va a funcionar en el hogar es que no tenga claves ocultas en sus dispositivos. Tu esposa debe tener acceso a tu celular y viceversa. Hay parejas, hay matrimonios donde el esposo o la esposa le coge el celular al esposo y se arma la tercera guerra mundial. Peor que Rusia y Ucrania. Hay bombardeos. Entonces no tiene por qué haber eso. En mi casa, mi celular, mi hija tiene hasta la huella, que hasta ayer me di cuenta, tiene configurada su huella, hasta ayer me di cuenta. Mi esposa tiene la clave, ¿cierto? 63. La clave, la huella. Y viceversa, porque no hay nada que ocultar. Si me dice préstame tu celular, no es que, pero el que nada debe, nada teme. Entonces yo creo que para que haya confianza en la familia, para que haya respeto, obviamente se debe realmente tener acceso a las claves. No se deben molestar. Y hay muchas parejas que se molestan porque el esposo le cogió, y hemos visto casos, y no vamos a decir acá el uno el otro, pero se han visto casos donde se arma la hecatombe por eso. Esperamos que en las familias de la iglesia no pase eso. Cada uno de ustedes tiene la autoridad. Ahí sígale, el pastor dijo que me diera la clave de tu celular. ¿Sí? Y es algo sano, ¿cierto? Yo no le veo nada complicado esto, pues sí tiene una clave, por si se le pierde el celular, pero de hecho la esposa debe conocer las claves. De hecho, de los correos aún, mi esposa creo que tiene las claves de los correos. Así que si escriben algo que no es, miren si fui yo o no fui yo. ¿Correcto? Otra clave que yo le puedo dar, otra recomendación, es salgamos de la monotonía. Hay veces nos volvemos monótonos, siempre lo mismo y lo mismo. A veces en la casa mi hija es la que dice, papi, hoy tengo una idea. Cuando dice una idea, a ver, ¿para dónde vamos? Hagamos esto, hagamos lo otro. Pero debemos cambiar. Así como decía el hermano Oscar de León, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, llévale la comida a la cama, trátala con mucha ternura, háblale con mucha dulzura del amor, porque ella merece y le gusta que la traten así. Palabras sabias del hermano Oscar de León. Continuemos. Proverbios 14:1. Esto se pone bueno. Aquí hay para todos. La mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo es la mujer sabia? ¿O qué es una mujer sabia? Realmente es esa mujer que busca de Dios, esa mujer la que en momentos de turbulencia ora, la que en momentos de turbulencia escudriña la palabra, busca un consejo sabio. Esa es la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. Ustedes, mujeres, deben ser muy sabias para edificar la casa, porque lo contrario a la sabiduría, ¿qué es? La necedad. Y dice el versículo, mas la necia con sus manos la derriba. Y hemos visto casos, o hemos acudido a casos donde realmente hay casas que viven realmente es complicado la situación que realmente viven. No sabe uno si unirnos o mandarlos a la notaría que se divorcien, aunque el divorcio no es de Dios. Excúsenme, el divorcio no es de Dios. Pero realmente uno no sabe a veces qué hacer porque es complicada realmente la situación. Entonces esa mujer, así como esa mujer sabia la que busca de Dios, la mujer necia es la que aborrece el consejo de Dios,
La que dice estoy cansada, ya no puedo más, es que ya he hecho lo uno, lo otro, pero realmente lo más importante siempre es colocar nuestro matrimonio, nuestra vida delante de Dios. Por eso nosotros los cristianos, los creyentes, acudimos a la iglesia, acudimos al pastor o al líder. Es muy distinto que consultemos nuestros problemas ante el hermano de la iglesia, ¿cierto? Ante el pastor, la autoridad, que es muy distinto que ir a contar los problemas a personas que son ajenas. Como le decía, a los vecinos, porque cuando le comentan el problema al vecino, el vecino piensa, tiene ese razonamiento del mundo y le dice, no sea boba, no sea pendeja, consígase otro, sáquele las cuentas. Eso le dan consejos, acabar. Y hay mujeres que prestan su oído, y bíblicamente la mujer tiene una debilidad, y es que a la mujer le entra todo por el oído. ¿Y al hombre por dónde? Por los ojos. Entonces nosotros debemos tener cuidado por lo que vemos, y las mujeres tener cuidado con lo que escuchan. Mucho cuidado con las novelas de Corín Tellado. Cambie el canal. Proverbio, apáguelo. No vaya a romper el televisor, no, apáguelo. El televisor de todos modos no tiene la culpa. Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces una mujer cuando es rencillosa, cuando es conflictiva, mira, imagínate lo que dice la palabra, la sabiduría. Dice que mejor es vivir en un rincón, ¿cierto? Del terrado, en un lugar estrecho, que en una casa espaciosa realmente con una mujer rencillosa. Entonces mujeres deben ser sabias, no rencillosas, apacibles, sujetas a su esposo, ¿correcto? Pero en el orden bíblico, porque si hay maltrato, si hay violencia intrafamiliar, sí, la mujer tiene la obligación de denunciar esos casos. No se puede quedar callada. Ahí se va a decir, no, es que el pastor dijo que no comentara, y entonces el hombre la está golpeando. Y yo he conocido de casos de personas que se casaron por lo cristiano, por la iglesia cristiana, y hombres que golpean a sus esposas. Y esto es triste y es realmente vergonzoso. Eso sí se debe denunciar. Claro que si no se quede callada, denuncie. Ahora bien, la Biblia está en desacuerdo con el divorcio. Es otro tema, otra recomendación. Le doy gracias al Señor. Llevamos 28 años con mi esposa, de bendición, 2 preciosos hijos. Mírenme a mí, miren a mis hijos, miren a mi esposa. Pero la Biblia está en desacuerdo con el divorcio. La última opción, y la opción que no se debería pensar, es el divorcio. Mateo 19:6 lo dice el Señor Jesucristo. Dice: así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. La pregunta sería, porque a veces la pregunta sería si realmente esa persona se unió en el orden de Dios, si realmente Dios juntó a esa pareja. Usualmente, y a mí me pasó, y yo creo que a la mayoría nos ha pasado, uno nunca le consulta a Dios acerca de la ayuda idónea. Ver un novio, los jóvenes, orando a Dios: Señor, si este hombre, esta mujer es tuyo, es de Dios, Señor, que se den las cosas. La mayoría no lo hicimos. Pero aquí dice que si lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, la Biblia está completamente en contra del divorcio. Y creo que totalmente en contra del recasamiento. Hay casos, y son casos que hay que examinar con lupa y hay que mirar los casos, pero preferiblemente, si tiene su esposita, abrácela. Si la tiene enfrente, fue la que usted escogió, la que usted eligió. ¿Y hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Allá en la eternidad ya no, hasta que la muerte los separe. Sí, porque no dice que hasta la que no. Y ojalá que en la eternidad podamos estar obviamente con nuestras familias. Algunos dicen que no nos conoceremos, pero yo creo que sí. Bueno, eso ya es otro tema que podemos mirar después. Porque hay muchos esposos que realmente hoy en día repudian a sus esposas. Y esto me parece algo tan feo, tan horrible, cuando usualmente suele pasar en los hombres. Porque van pasando los años, nos van saliendo las patas gallinas, la esposa ronca, el hombre ronca, ¿es cierto? Y todas estas cosas. Y el hombre empieza a repudiar a su esposa. ¿Y la fácil cuál es? Buscar una mujer mucho más joven. Y eso sí que se ve. Y nos toca tener cuidado nosotros los hombres. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y a veces el hombre está poniendo su mirada donde realmente no debe.
y Dios está en contra del repudio. En Malaquías 2, aunque es en el Antiguo Testamento, Malaquías 2, versículo 14-16, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, la cual te entregó tu juventud, tus años de vida, dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, del matrimonio. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice el Señor allí por medio del profeta Malaquías: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque el Señor Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Cuando un hombre repudia a su esposa y la abandona, esto es un dolor para sus hijos. No creo que haya un hijo feliz que diga: mi mamá abandonó a mi papá o viceversa y estamos felices. No, ellos se van a fragmentar. Yo fui hijo de padres separados y por muchos años eso me marcó mucho en mi corazón. Y algo que yo le pedí siempre a Dios es que mis hijos jamás volvieran a repetir eso. Ellos no tienen la culpa, pero me marcó mucho en mi infancia el repudio. Entonces tengamos cuidado con eso. Cuando también se repudia a una mujer, también es un dolor para los padres, o sea, para los suegros. Si un hombre que lleva 20, 30 años de casado y va y le dice a su suegro: no, esta mujer ya no me sirve, se la devuelvo, créame que el suegro no va a estar muy feliz y créame que ya no va a ser bienvenido. Eso es un dolor. Por eso es que el divorcio realmente acaba con todo. El divorcio es lo más egoísta que se puede hacer. Se acaba la familia, se fragmentan los hijos, malgastan los bienes, dejan perder bienes y todas estas cosas cuando hay un divorcio. Así que nosotros los cristianos, ¿qué debemos hacer? Permanecer, perseverar, estar felices, contentos, agradecidos con nuestra esposa, con nuestro esposo, vivir para Dios. Si tenemos inconvenientes, soluciónelos por medio de la palabra, viva en el Señor. Si sabemos que la Biblia dice en Corintios, habla de un creyente, de un no creyente, de pronto con tiempo lo podemos ver, habla allí de problemas en el matrimonio. En el libro de 1 Corintios capítulo 7 pueden encontrar los problemas en el matrimonio. También habla allí, no tengo los versículos ahí, dice que el marido cumpla con la mujer con el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Estaba hablando de la parte íntima, la cual es muy importante. Hágase con respeto, con decencia, no en pasión de concupiscencia como lo hace el mundo. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice: no os neguéis el uno al otro. Si tiene dolor de cabeza, tómese una aspirina, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en una sola carne, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y allí un poco de consejos que puede leerlo en su casa en 1 Corintios, que le van a ayudar para tener un hogar muchísimo mejor. Lamentablemente estos días escuchamos aquí en nuestra localidad, en la localidad de Fontibón, aquí a unas pocas cuadras, el caso de esta mujer Valentina Tres Palacios, la cual fue abandonada en un bote de basura aquí a unas pocas cuadras de esta congregación, donde este hombre estadounidense, que teniendo su esposa, sus 3 hijos, su familia, siendo un hombre ya mayor, se metió con esta jovencita. También hay de parte y parte, porque pues lamentablemente esta jovencita se dejó deslumbrar, tal vez por el sueño americano, qué sé yo, tal vez por ir a vivir cambiar de estrato, no lo sabemos, pero lamentablemente sabemos y vimos en noticias lo que pasó, realmente ese deceso fatal, ese hombre encaprichado con esta jovencita, tal vez enceguecido, llevado por los celos, llevado por la ira. La golpeó, bueno, ustedes ya conocen todo lo que pasó y ahora tiene que responder ante las autoridades terrenales y ante las celestiales. Entonces, por eso le decía, en el caso de los hombres, tengamos mucho cuidado. Lamentablemente y tristemente, esto es vergonzoso, conocemos el caso de algunos pastores que se han separado 1, 2 y hasta 3 veces, y casualmente siempre consiguen mujeres mucho más jóvenes y mucho más bellas según ellos. Entonces tengamos cuidado. No significa que porque un pastor en una iglesia lo hizo, entonces que ese es el orden ese no es el orden de Dios. Eso es una mentira, eso es un engaño, eso es una mala imagen que se está dando.
Ahora vamos a ver, como le dije aquí para todos, vamos a ver el trato de los hijos hacia los padres. Ya vimos el trato mutuo entre los esposos, bíblicamente, desde una panorama y perspectiva bíblica. Vamos a ver ahora el trato de los hijos hacia los padres. Deuteronomio 5:16 dice, ayúdenme a leerlo, hijos. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová el Señor tu Dios te da. ¿Qué debemos hacer como hijos? Honrarlos. Cuando hablamos de honra, está hablando de respeto, de velar por ellos, de cuidarlos. Cuídate de levantar una mala palabra contra tus padres. Hoy en día se ve hijos que tratan mal a sus padres, los golpean y hasta el punto de asesinarlos. ¿Sí se ve? Ausencia de Dios, la maldad. Entonces algo de mucho cuidado. Dice que Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días. O sea que es un mandamiento que tiene promesa. O sea que cuando honramos a nuestros padres, dice que serán prolongados nuestros días, seremos de larga vida, y aparte de eso nos irá bien sobre la tierra que el Señor nos ha permitido. Pero cuando un hijo deshonra a sus padres, ay, va a tener problemas con el Dios de los cielos. Proverbios 1, del 8 al 9, hablando a los hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Somos hijos. Oye, hijo mío, o sea que eso es para ti y para mí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Oír. Cuando un abuelo, cuando una persona, cuando nuestros padres, nuestra madre nos habla, es porque ellos tienen conocimiento. Y aún hay padres que aún no son cristianos, pero tienen mucha sabiduría, y hay que escucharlos. Pero hoy en día ya no se escucha, nos están hablando, y ¿qué estamos haciendo? Con el celular en la mano. Así que a los padres tenles paciencia. Otra recomendación que yo le puedo dar a tus padres, si es el caso, apóyalos financieramente. Si tus padres tienen una pensión, tal vez bien, pues igual. Pero si tus padres tienen necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarlos financieramente. Y ni el esposo ni la esposa pueden impedir, porque es parte de la honra, apoyarlos en su vejez. Si no tienen un trabajo, ponles una mensualidad. Bendícelos, cuídalos, ámalos. No trates mal en su vejez a los padres. Estos días estuve en un ancianato por mi trabajo. Fui allí a dejar un pedido, siempre lo hago casi una vez al mes. Y cada vez que entro a ese ancianato, la verdad se compunge mi corazón, porque veo a esos abuelos allí abandonados. Y yo, ¿qué será la vida de los hijos? Y es un ancianato que realmente pues se ve que pagan allí una buena mensualidad. Pero lamentablemente esta semana que entré, de 10 abuelos que habían, solamente tal vez había uno que mantenía su sonrisa. De resto estaban todos deprimidos, como muertos, perdónenme la expresión. Saludé a una abuelita, le puse la mano en su espaldita y la saludé. Se le llorosearon los ojos a esta abuela. Tal vez cuánto tiempo que no sentía tal vez una mano. Entonces yo no estoy de acuerdo con estos lugares. Ya si es un abuelo que realmente pues no tiene familia y está allí porque a alguien le está sucediendo, listo. Pero si esos abuelos tienen hijos, los hijos tenemos la responsabilidad de cuidarlos, inclusive en su vejez. Porque devolvamos, volteemos la torta, como decimos. Imagínense cuando éramos chiquitos que nos poposeábamos, que es cierto, que el papá no sabía si lavarlo o regalarlo, ¿cierto? Que lo cogía así como que este chino, pero nos tenían esa paciencia, ¿cierto? Y a eso nos pasó a todos, a nosotros nos pasó igual con nuestros hijos, y realmente, amor, límpialo tú, no, límpialo tú. Pero teníamos realmente paciencia. Pero jamás pensamos en irlos a abandonar. Ahora volteemos la torta. ¿Cómo vamos a hacer eso con nuestros padres? Si se tiene la posibilidad, págale una persona que lo cuide en tu casa, ámalo, bendícelo, que ellos puedan estar ahí, pero seamos muy pacientes. Así que en todas las maneras posibles, no abandones a tus padres ya viejos en un lugar de estos. Génesis 2:24. Por tanto, dice el Señor, dejará el hombre
a su padre y a su madre. No dice que abandonará, dice que dejará. Está hablando de la casa cuando vivimos. ¿Sí? Si usted se casó, el que se casa consigue su casa. ¿Sí? No recomiendo tampoco que se vivan bajo el mismo techo el grupo familiar del esposo y la esposa con los padres. Hay partes que se puede, pero usualmente, bueno, si es un tercer piso y están allá aparte, pero cuando en el mismo sitio, pues no es recomendable. ¿Listo? Pues hay casos realmente de casos. Dice, y se unirá a su madre, y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero no está hablando de abandonar allí a los padres. Cuídalos, bendícelos, hónralos. A veces hay personas que me dicen, ay hermano, usted no sabe mi papá cómo me trataba, usted no sabe mi mamá cómo me trataba. Y yo sí que le puedo decir, yo sí sé porque yo viví eso, pero he aprendido por medio de la palabra, por medio del Señor, que debo honrar a mi padre. Y no dice si fue buen padre, o a mi madre si fue muy buena madre. Mi papá, muchos conocen, a mí no me reconoció, no me dio el apellido, pero pude honrarlo en su vejez, en sus últimos días, honrarlo, abrazarlo, bendecirlo y jamás reprocharle. Pero hay gente que tiene odio contra sus padres, y si odia a sus padres, ¿qué puede esperar el resto de la humanidad? Va a tener un hogar deplorable. Ahora vamos del trato de nosotros los padres hacia los hijos. Colosenses 3:21. Ya vamos terminando, téngame un poco de paciencia, está haciendo un poquito de calor, no estamos en Cartagena, estamos en Bogotá, pero hay bastante sofoco. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Recomendación que le doy, nunca golpees a tus hijos o no los estrujes violentamente. Nunca le digas a tu hijo que es un bueno para nada. Cuidado con esas palabras de decirle a un hijo, tú no sirves para nada, porque eso lo puede marcar. Y posiblemente ese niño va a crecer y va a ser un adolescente y posiblemente va a ser un bueno para nada. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Bendice a tus hijos, hónralos, ámales, dedícale tiempo, escúchalos. Yo sé que escuchar a veces a una hija, mi hija, yo pongo el hijo y es algo gracioso escuchar a mi hija, toca de paciencia, porque ella con pelos, con señales, con detalles, con hora, ella le comenta a uno. Y a veces cometemos el error de no prestarle atención. Y si lo he hecho, hija mía, perdóname. Pero te amo muchísimo, con todo mi corazón, igual hijo mío, son de gran bendición. Amo a mis hijos y yo le digo, para mí, dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Yo no tuve una heredad de parte de mis padres, pero Dios me ha dado una herencia, nos ha dado una herencia con mi esposa. Esos hijos son de bendición, son juiciosos, son caseros, colaboran, son buenos en lo que hacen, en su estudio, en su trabajo, y le doy gracias a Dios por mis hijos. Pero también entiendo que ha sido porque el Señor nos ha permitido instruirlos en el camino del Señor. Así que exprésales que los ama no solamente con hechos, sino con palabras. Instrúyelos en el camino del bien y no del mal. Si han visto hijos que lamentablemente a veces son de parejas que viven una vida, llevan una vida en tinieblas, en oscuridad, y ustedes ven sus hijos y son niños que son en los colegios, son niños problemáticos, groseros, todo eso es porque realmente es lo que se está sembrando. Así que tenemos una responsabilidad. Un día creo que el Señor nos va a pedir cuentas, vamos a estar delante de ese tribunal y el Señor nos va a decir cuántas iglesias abriste, cuántas empresas tuviste, y lo primero que me va a decir, tu familia. Es lo primero que nos va a pedir cuentas. Qué bonito que podamos decir, Señor, aquí está mi esposa, la traje, Señor, en tus caminos. Aquí están mis hijos, Señor, hijos que te amaron, que pudimos formar. Qué bonito que pueda ser así. Pero Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A mi hijo que tiene 27 años, lo he podido instruir desde pequeñito, nació en hogar cristiano, llevarlo a la iglesia, se ha podido formar y él ya es todo un hombre, un adolescente, soltero, sin compromiso, señorita de la iglesia. Pero ¿sabe algo? Es un niño que lo hemos instruido en el camino del Señor y él ya tiene la capacidad de decidir y ha decidido por Cristo. Y lo podemos ver, lo podemos reflejar.
Amén. ¿Por qué? Porque lo instruimos en su camino, y dice que cuando fuere viejo, no es que seas viejo, sino ya eres un adolescente, dice que no se apartará de ese camino. Lo mismo con mi hija, esta princesa que entrar para 16 añitos, pero realmente la hemos instruido en el camino del Señor, y hemos podido ver que es una mujer que tiene temor de Dios, y gloria al Señor, y que el Señor guarde su corazoncito, su vida, y que así nos duela el hombre que el Señor tenga para ella, que sea un hombre que ame primeramente a Dios. Amén. Pero todo a su tiempo. Dice Eclesiastés que todo lo que se quiere tiene su tiempo. Ahora es tiempo de estudiar, de prepararte, y bueno, amén. Sigamos, vamos terminando. Proverbios 29:15. Ahora bien, vamos a ver, Proverbios 22:15, gracias. Exhórtalos en amor si se equivocan, y si reinciden, corrígelos. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahora entiendes por qué a veces los muchachos en la adolescencia son tan tercos, porque dice la palabra que la necedad está ligada en el corazón de ellos. Dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. Ojo, la Biblia nos habla de corrección, no de maltrato, y hay formas y métodos realmente de disciplinar y corregir, pero estamos en contra del maltrato. Yo creo que los que estamos aquí, los que somos contemporáneos en nuestra época, eso tocaba sí señor o sí señora, eso cachetada iba y cachetada venía, y aquí estamos, ¿cierto? Se pasaban los padres, pero creo que aunque se pasaron, aprendimos nosotros a respetar. ¿Sí nos pasaba, o solo al pastor el que le daban ese puño en la cara? Sigamos, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que desde muy niños corrígelos, repréndelos, no los malcríes. Así tú puedas darle todo lo que ellos pidan. Te doy un consejo: no se lo des. Enséñale a cuidar, a valorar. Gilbert tiene 2 niños preciosos, también muy pequeños. Se parecen a la mamá. Son hermosos. Gracias a Dios. Pero yo he visto, a pesar de que son tan tiernos, yo he visto cómo Gilbert trata a sus hijos, y lo felicito, hermano, porque a veces les da, a veces lo trancan, no se puede, y así realmente debe ser. Entonces nunca le des todo lo que ellos piden. Enséñale a cuidar, a valorar, a ser agradecidos con la comida, así sea brócoli. Pero niños que dicen: ¡qué asco! No, eso es duro cuando un niño dice: ¡qué asco de comida! ¿Qué le están enseñando? Listo, no le gusta, pues no le dé brócoli, porque a mí ni me gustaba. Sí, pero bien preparadito, hasta puede bajar, ¿cierto? Pero enséñale a que sean agradecidos, y agradecer por las comodidades que tenemos que otros no tienen. Cuando íbamos a la obra del centro, allá donde viven los venezolanos, en los pagadiarios, alguna vez llevé a mi hija, creo que tú también fuiste, hijo mío, ambos fueron, y les mostré allá cómo viven esas familias, hacinados. No conozco una cárcel por dentro, pero creo que así es una prisión. Camarotes y olores que se mezclan del uno del otro, y los llevé para que ellos conocieran, para que vieran cómo viven ellos. ¿Y cómo salimos de allí? Agradecidos. Señor, gracias porque nos has bendecido. Tenemos un techo, tenemos una comida, ¿cierto? Y aprendemos a ser agradecidos con Dios. A respetar a otros niños. Si un niño puede respetar a sus compañeritos de colegio, ¿cierto? Qué bonito. Pero cuando el niño no respeta ni a sus propios padres, yo creo que los profesores tienen dolores de cabeza. Aquí hay 2 maestros, 2 profesores que se comunican con nosotros, y ellos saben del tema completamente. Y si les preguntáramos, no acabaríamos acá de decir: tengo este caso, tengo lo otro, y es duro. Y más hoy en día, que ya no se les puede decir nada. En los tiempos de uno, el profesor hasta lo ponía a cargar un ladrillo a uno, lo sacaba, le daba con la regla. A mí me cogían de acá, me decían: ¿quiere ver a Dios? Sí, más de una vez, porque yo fui desaplicado como niño. Yo era un niño complicado en el colegio, pero porque habían problemas familiares, y pues obviamente eso se reflejaba. Pero ahora soy un niño conforme al orden de Dios. Eso fue antes, en el pasado, en la vida pasada, en la vida sin Dios. Entonces enséñales a todos ellos. Usted dirá: pastor, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo hacer? Aquí está la clave, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Si tiene su Biblia allí, ráyela, escríbala, téngala pendiente. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos,
y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero no me vayas a rayar las paredes, hija mía, ¿cierto? Porque dice que las hablaremos. Al levantarnos, al acostarnos, todo tiene su tiempo. Hay tiempos donde nos hablamos con mis hijos, hablamos de la situación, me preguntan, podemos hablar de lo que realmente está pasando, pero la clave está en enseñarles, en instruirlos en el camino del Señor. No hay otro libro mejor que realmente la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos sido bendecidos hasta este momento con este mensaje? Amén. Y más bendecidos somos cuando lo colocamos por obras. Amén. Quisiera terminar realmente con esto del trato y el respeto hacia los suegros. Lo digo porque pues vuelvo y digo, tengo unos suegros maravillosos, los respeto, los admiro, nos apoyan, están ahí, son como mi suegro es como el papá que yo no tuve, y él me dice a veces hijo, y para mí me da mucha alegría. Lucas 12, en Lucas 12, 52-53, el Señor habló allí de una división. Digo, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Miren ese revuelto, ese meollo que hay ahí. Y a veces se pasa eso por no confiar realmente en Dios. Si siguiéramos extendiendo, también nos habla la Biblia del trato y el respeto hacia nuestros hermanos. Y no hablo de los hermanos de la iglesia, sino los hermanos de familia, de sangre. Respétalos. Es triste, yo he ido a presidir matrimonios donde está un hermano por ahí en una esquina y el otro en otra esquina, y resulta que llevan muchos años que no se hablan y aún allí no se han podido perdonar. Si has ofendido a tus hermanos, pídeles perdón. Y si ellos están ofendidos, pues perdónalos, pero procura llevar una sana relación con tus hermanos y hermanas. Yo procuro hacerlo con mis hermanos y con mis medios hermanos, inclusive independiente de que haya pasado o no haya pasado, trato de hablar con ellos. Con mis hermanos hoy en día, de parte de mi mamá, hablo mucho cada mes. Ellos saben, yo los llamo, hay una responsabilidad con mi madre y los llamo cada vez a molestarlos, que aporten para ayudarle a mi mamá a solventar realmente sus gastos. Pero los amo con todo mi corazón y los respeto. Y si alguno de mis hermanos está viendo esta transmisión y si alguna vez le ofendí, le pido perdón de todo mi corazón y decirle que los amo con todo mi corazón, que me inviten a almorzar estos días, saquen el tiempo, me llaman y ahí estamos. Amén. Porque realmente recordemos que el primer homicidio en la Biblia se registró entre 2 hermanos, ¿cierto? ¿Quién mató a quién? Caín mató a su hermano por envidia. Entonces, si continuáramos, te quiero terminar. Bueno, el tema de las mascotas quería hablar, pero ya creo que es tiempo. Hay familias que tienen mascotas. Nosotros tenemos una mascotica muy bonita, no queríamos, pero ahora sí la queremos. Pero las mascotas no pueden reemplazar los hijos. Y hoy en día hay familias que no quieren tener hijos y quieren humanizar a los perritos. Mi hijo perruno, mi gato, y los humanizan, y eso tampoco es el orden de Dios. Si tienes una mascota, cuídala, ¿cierto? Repréndela. Los animalitos aprenden más que uno, pero no los traten mal. Sí sabía que ya para culminar, en el libro de Números hay una historia de un asna que tenía un hombre, y este hombre dice la palabra que él enojado azotaba con un palo el asna de Balaán, y fue tanto que el Señor permitió que esta animalito hablara. Y el asna dijo a Balaán, allí está en Números 21:30, el asna dijo a Balaán: ¿no soy tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado de que tú me tienes hasta este día? ¿Por qué me golpeas? Fue lo que dijo. Imagina donde el animalito le hable a uno, sale uno espantado. Pero el Señor permitió allí esta situación. Entonces, si tienes una mascotica, cuídala, ámala, corrígela, pero quiero que seamos claros que las mascotas no pueden reemplazar los hijos. El orden de Dios es fructificar, es multiplicados, tener nuestros hijos. Algunos dicen: es que con esta situación yo no quiero traer hijos a este mundo. Entonces, pues ten un hijo, pero los hijos son de gran bendición, porque entonces en tu vejez, ¿quién va a estar ahí? Y en mi trabajo yo atiendo personas de la tercera edad y hay muchos abuelos que no tienen hijos. Y usted no se imagina, no es que me metan en la vida de las personas, pero ve uno la tristeza de esas personas. Entonces, si tiene hijos, bendícelos. Si no puedes tener hijos, bueno, ora a Dios, pero realmente que podamos tener esas familias en el Señor. Yo espero en el Señor que este mensaje
pueda ser de bendición en mi vida, en mi casa. Esposa mía, te amo mucho. Hijitos míos, los amo con todo mi corazón. Ustedes saben que los amo y que lo más importante no son ustedes, que lo más importante es Dios. Y ellos lo saben. Primeramente Dios, y luego el segundo lugar de mi corazón lo ocupan realmente ellos. Si me he equivocado, perdónenme, los amo. Y bueno, no me quiero poner sentimental. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de alabanza, de agradecimiento al Señor por este día, por nuestras familias. Si tiene su esposita, cójala de la mano, abrácela, que a veces nos pasa eso, salimos con nuestra esposa y ya ni de brazo la llevamos, ni de la mano. Entonces tenga a su esposa, si tiene a sus hijitos, abrácelos y damos gracias al Señor. Me gustaría que mi esposa y mis hijitos me acompañaran en esta oración. Mi preciosa familia, lindos. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre precioso, por este tiempo, por la familia, Señor. Te doy gracias por mi familia, por mi esposita, por mis hijos, Señor, por las familias en Cristo aquí representadas en Bogotá, en Cartagena, Señor. Te pedimos, Señor, que nos instruyas para ser mejores familias, Señor, para que podamos caminar en ti, para permanecer en ese pacto, Señor, que tú nos has permitido, Dios. Si nos hemos equivocado como padres, como hijos, perdónanos, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para amarlos, Señor. Amamos a nuestros abuelos, permítenos bendecirlos, honrarlos, disfrutarlos, Señor. Tú nos diste una familia para disfrutarla, Padre precioso. Gracias te damos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y dele un beso y un abrazo allí a su esposa. Gracias, hija mía.